No, en manos de Alina. Alina, bienvenida. Muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros tenerte acá. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme y darle importancia también a salud mental, que algunas veces está tan olvidada. Yo hoy les voy a hablar un poquito sobre los efectos de salud mental, pero antes de empezar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Si de pronto lo quieren hacer en el chat o lo quieren comentar o simplemente solamente pensar. Y es unos minutos para pensar lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra aborto. Para mí es un caso de mujer. Perdóname, Jaime, te escuchamos. Yo diría que es una decisión de la mujer. Una decisión. Bien. Yo ya puse ahí en el... Trauma repetitivo y recurrente, Juan Francisco. Bien, gracias. Y seguido a eso, que pensemos en la primera palabra que se nos viene a la cabeza o dos palabras cuando pensamos en terminación voluntaria del embarazo. El pecado contra la vida, supongo que para lo anterior, sí. Tristeza. Homicidio premeditado. A mí tristeza. Tristeza. Sí. Por ahí. Entonces, fíjense solamente en términos de lenguaje lo que sucede cuando usamos dos palabras tan diferentes, aborto versus terminación voluntaria del embarazo. Y como nos comentaba el doctor Juan Carlos previamente, las últimas sentencias hablan de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, precisamente para trabajar un poco en el estigma, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Un estudio muy grande en Estados Unidos se dedicó a revisar por qué las mujeres buscaban la terminación del embarazo, y estas son las principales causas que se encontraron en el estudio. No es el momento, necesitan enfocarse en otros hijos, hay temores frente a la seguridad física o mental, evitar exponer más hijos a parejas abusivas y violentas, evitar exponer más hijos a contextos violentos o traumáticos, y la ausencia de recursos económicos. Entonces, cuando nosotros vemos estas razones para terminar, desde ahí podemos saber que ya hay una condición de vulnerabilidad para estas mujeres. El Turnaway Story es un estudio muy grande, es uno de los estudios más grandes que se hizo con respecto a la salud mental de la mujer, con respecto a la terminación voluntaria del embarazo. Es un estudio longitudinal prospectivo de 5 años que se hizo entre el 2008 y el 2010. Y compararon aquellas mujeres que accedieron a la interrupción voluntaria legal versus aquellas mujeres que no fueron aceptadas o a quienes les fue negado el procedimiento. Hicieron seguimiento cada 6 meses por 5 años para evaluar cuáles eran los resultados en salud mental, y esto fue lo que encontraron. La interrupción voluntaria del embarazo no tiene efectos en el bienestar ni en la salud mental de la mujer. 95% reportaron haber tomado la decisión adecuada 5 años después, que fue cuando se terminó el estudio. Por lo contrario, la negación del procedimiento sí estaba relacionada con mayor índice de ansiedad, de estrés, de baja autoestima, justo después del procedimiento. Al año evaluadas, las dos poblaciones tienen niveles de salud mental similar. No hay más depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ideas de suicidio, ni otros trastornos mentales cuando se hace la interrupción voluntaria del embarazo. Hay peores desenlaces para ambos grupos, aquellas mujeres que hacen la interrupción y aquellas a las que se les negó el procedimiento, cuando hay antecedentes personales de enfermedad mental, cuando hay antecedentes de abuso sexual y maltrato infantil, y cuando hay estigma frente a la terminación voluntaria del embarazo. Siempre que hay estigma está relacionado con peores desenlaces a largo plazo, tanto en aquellas mujeres que se hicieron el procedimiento versus para quienes fue negado el procedimiento.
Compararon las dos poblaciones en términos socioeconómicamente similares, y a quienes les negaron el procedimiento se vieron con mayores deudas, mayores créditos y peor seguridad financiera. Y encontraron que aquellas mujeres a las que se les había negado el procedimiento tenían 4 veces más riesgo de vivir por debajo de la línea de pobreza. A quienes les negaron el procedimiento estaban más atadas a parejas abusivas, estaban más propensas a criar sus hijos solas, sin familia y sin pareja, tenían menos aspiraciones, más riesgo de complicaciones médicas como preeclampsia y dolor crónico del posparto, y mayor índice de muertes maternas. ¿Cuáles fueron los desenlaces en el niño nacido de aquellas mujeres a quienes se les negó el procedimiento? Encontraron a largo plazo peores desenlaces a nivel del desarrollo psicomotor, un peor vínculo materno con sus hijos, y este y otros estudios mostraron que a largo plazo había más problemas sociales y emocionales y de salud mental que continuaban incluso hasta la adultez de estos niños, y encontraron que estos niños a largo plazo tenían más hospitalizaciones psiquiátricas que sus hermanos u otros hijos de embarazos planificados. Es decir, que tenemos muchos más riesgos de enfermedad mental a largo plazo, tanto en la infancia como en la adultez. La no aceptación del embarazo ha estado asociada con ansiedad y depresión, con pocos cuidados prenatales y con disminución del vínculo materno in útero y posparto. Es decir, que una mujer que debe continuar su embarazo no deseado, pues es una mujer que no va a tener los cuidados adecuados, no va a asistir a las citas prenatales, no se va a vincular con ese hijo, y nosotros sabemos que el vínculo se instala desde el vientre materno. Cuando no hay un buen vínculo en el vientre materno, predice el vínculo que van a tener en el posparto. ¿Qué encontraron alrededor del estigma? Las mujeres que tienen tanto experiencias positivas como negativas después de un aborto reportan beneficiarse de él más que verse perjudicadas. Cuando la revelación de un aborto puede resultar en rechazo social, exclusión, encarcelamiento, violencia o incluso la muerte, manejar el estigma se convierte en una tarea altamente estresante, lo que hace que sea un factor también adicional para los desenlaces a nivel mental. El estigma va a impactar la capacidad de la mujer para afrontarlo, va a impactar la red de apoyo, porque muchas veces no se ven apoyadas ni por su familia, ni por las entidades legales, ni por las entidades en salud. Y entonces muchas veces esto es lo que incita a la búsqueda de alternativas no legales. Incluso, digamos que cuando hay tanto estigma, muchas de las mujeres deciden no acceder a los bienes, a las instancias legales, sino buscar el procedimiento por alternativas no legales. Y pues esto va a llevar a tener peores desenlaces mentales. Incluso cuando el aborto es legal, puede seguir siendo estigmatizado. Y sabemos que este estigma va a tener un impacto muy fuerte a nivel mental de estas mujeres. Para el que esté interesado un poco en leer un poco más sobre el estigma y la interrupción voluntaria del embarazo, les recomiendo este libro de Annie Ernaux, que se llama El acontecimiento, donde ella relata cómo fue toda su historia desde la noticia de quedar en embarazo y la búsqueda de la terminación del embarazo. El contexto social es posiblemente el factor más importante que determina la salud física y mental antes y después del embarazo, independientemente de su resultado. Es decir, que para cualquier mujer, ese contexto social, cómo la apoya, cómo la contiene, cómo la guía, va a ser fundamental para el desenlace en salud mental. Y en términos de la interrupción voluntaria, es muy importante individualizar, porque no podemos poner a todas las mujeres en el mismo lugar. Aquí tenemos 3 desenlaces diferentes de la búsqueda de la interrupción del embarazo. Una es cuando no hay deseo de continuar el embarazo, por cualquiera de las razones de las que conversamos inicialmente. La otra es que es muy diferente a no desear ser madre, es la interrupción después de un abuso sexual. Y la última es la interrupción cuando hay riesgo de la madre o riesgo del bebé o malformaciones que ponen en riesgo la vida del bebé in útero. Entonces vamos a ver en términos de salud mental estas 3 poblaciones.
Y antes de empezar, es muy importante que sepan que tomar esta decisión no es fácil para la mayoría de las mujeres. Cuando una mujer decide hacer una terminación del embarazo, ha pasado por una ruta para tomar esa decisión. Búsqueda de apoyo, decisiones, pensar a largo plazo, pensar en su vida, pensar en su familia. Entonces, no es una decisión que se tome tan a la ligera para la mayoría de las mujeres. ¿Qué sabemos sobre aquellas mujeres donde el hijo no es deseado? Aquellas mujeres tienen un mayor riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer y de malformaciones fetales, que está constatado con diferentes estudios y que probablemente está relacionado con el estrés materno. Nosotros sabemos que el embarazo es un momento de muchísima vulnerabilidad mental. Antes se creía que era un factor protector para presentar síntomas depresivos ansiosos y hoy sabemos que al contrario, es un factor de vulnerabilidad para el incremento de síntomas mentales. Y hoy en día sabemos que los síntomas mentales también son una exposición in útero. Una madre que está deprimida, que está ansiosa, que está estresada, todo esto va a tener un impacto por la cantidad de los niveles de cortisol y la cantidad de estrés que hay en el cuerpo, que muchas veces lleva a estos desenlaces y complicaciones del embarazo, como partos prematuros, preeclampsias, diabetes gestacionales. Entonces, sabemos que el hecho de tener un embarazo no deseado va a incrementar el estrés, que muchas veces supera y termina en enfermedad mental, pero que el hecho de tener síntomas mentales es en sí un riesgo también para ese embarazo. Hay una investigación longitudinal que se hizo en Checoslovaquia hace unos años, donde compararon también mujeres a quienes se les negó el procedimiento versus aquellas que pudieron acceder a la interrupción. Encontraron que en la infancia estos niños de las mujeres a quienes se les negó el procedimiento tenían menor estabilidad familiar, mayor riesgo de bajo rendimiento escolar y mayor rechazo por parte de sus pares. Y cuando los siguieron a la adultez, encontraron mayor probabilidad de estos niños de involucrarse en conductas delictivas, de depender de la asistencia social, de tener matrimonios inestables y requerir servicios psiquiátricos. Entonces, digamos que también nosotros sabemos que la enfermedad mental y el estrés o ese vínculo que se produce entre la madre y su hijo durante el primer año es fundamental para determinar cómo se va a relacionar ese hijo con el mundo, y muchas veces desde aquí, de estos hijos que tienen dificultades en el vínculo, tenemos como desenlace el trauma intergeneracional, que es lo que pasa de generación en generación a través del vínculo. La búsqueda de los medios en el mercado ilegal tiene también un efecto importante en salud mental, como lo habló el doctor Juan Carlos previamente, pues sabemos que el marco ilegal va a estar presente, aquellas mujeres a las que se les niega, desafortunadamente acceden al marco legal. Y esto tiene también un impacto a nivel de salud mental y muchas veces genera unas secuelas traumáticas importantes por la forma en la que buscan ese mercado ilegal, el tipo de procedimientos que se hacen, el tipo de lugares donde se hace el procedimiento, el tipo de tratos donde se hace el procedimiento. Y entonces esto va a generar unas consecuencias y unas secuelas traumáticas en estas mujeres, llevando a niveles también a trastornos de estrés postraumáticos secundarios al procedimiento y a la búsqueda de la terminación del embarazo. Y es muy importante también que tengamos en cuenta esto, y es que cuando estas mujeres acceden al mercado ilegal de la terminación voluntaria, el mercado no tiene como función la planificación a futuro de los futuros embarazos, porque eso no es el mercado. Entonces, ellos no intentan educar desde la planificación para que estas mujeres que una vez hicieron el procedimiento no regresen. Y entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es como también a partir de una terminación legal y en un sector de salud seguro para una paciente, es un lugar donde también podemos ofrecer planificación para prevención en futuros embarazos. Y pues desafortunadamente el desenlace pues más grave de esto es la muerte de la madre. ¿Qué hay sobre el antecedente de abuso y la terminación voluntaria después del abuso?
El embarazo producto de una violación es una experiencia profundamente traumática. El embarazo es un gatillo permanente y recuerdo permanente del abuso. El embarazo trae memorias alrededor del abuso. Y entonces la decisión de interrumpir el embarazo en estos casos está atravesada por sentimientos muy complejos que tienen que ver también con la necesidad de sanar ese trauma o de volver a tener el sentido de control y la recuperación después del abuso. Muchas mujeres sienten que la interrupción les permite retomar nuevamente su autonomía y avanzar en su proceso de sanación, volver a tomar derechos sobre su cuerpo. Aparecen la culpa y la ambivalencia en las sociedades donde hay mucho estigma sobre el aborto y algunas mujeres pueden experimentar mucha culpa, aunque la decisión haya sido necesaria para su bienestar. Entonces aquí volvemos nuevamente al tema del estigma y cómo el estigma puede generar esta culpa a pesar de sentir que fue la mejor decisión que tomaron. Hay un impacto en el trauma preexistente. El aborto puede ser un proceso emocionalmente difícil si la mujer ya tiene síntomas de estrés postraumático relacionados con el abuso. Y entonces esto sumado a la necesidad de buscar un procedimiento ilegal, lo que hace es reactivar la experiencia traumática, hacer nuevamente, revictimizar nuevamente a esta paciente que está buscando la terminación voluntaria del embarazo. Y por eso es tan importante el apoyo psicológico y acompañar a estas pacientes con un enfoque de trauma para ayudar a minimizar el impacto negativo y volver a entregar a ellas el sentido de seguridad, de recuperación y de pertenencia de su cuerpo. ¿Qué hay en el caso donde hay riesgo de la salud de la madre y en el bebé? Este es uno de los casos donde la decisión es absolutamente difícil. Estas mujeres, yo acompaño muchas mujeres en este proceso de tomar esa decisión y buscar los recursos para llevar a cabo la terminación voluntaria del embarazo. Y es muy duro porque la mayoría de estos bebés son deseados, son planificados y entonces tomar la decisión de interrumpir es una decisión muy compleja que viene con duelo de un bebé sano, con duelo de una gestación, de una vida futura, de una cosa que se imaginaban. Y entonces es un proceso muy complejo porque es sostener el duelo de la pérdida del bebé y sostener todas las emociones que vienen ambivalentes alrededor de la terminación del embarazo. Hay mucha culpa y cuestionamientos internos, aunque la decisión esté basada en salud y en la evidencia médica, pueden aparecer muchos sentimientos de responsabilidad y de culpa. Estas pacientes incluso en consulta a veces lo mencionan, a mí me gustaría que los médicos tomaran la decisión por mí, que a mí no me tocara tomar esa decisión, porque pues ellas se tienen que hacer responsables de esa decisión y es muy difícil e incluso pues se preguntan si tal vez no tomamos, ¿qué pasaría esa decisión? Entonces, al final, cuando toman esas decisiones, evaluando desde diferentes aristas esa decisión tan difícil que tienen que tomar. Y es muy difícil encontrar apoyo para esto porque socialmente está muy estigmatizada, porque este tipo de interrupciones están menos visibilizadas y muchas familias se sienten aisladas en su dolor. De hecho, muchas de estas familias deciden no contar que fue una terminación voluntaria. La mayoría de las familias, precisamente por el estigma que se produce, prefieren guardarse para ellas como un secreto que fue una terminación voluntaria del embarazo, incluso a la familia cercana. Y lo mismo, el sistema puede ser muy retraumatizante, el hecho de ya tomamos la decisión y ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y se van encontrando con todas estas trabas de los seguros de salud, hay que mandar una carta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, toca pedirle a tal persona permiso, la EPS no autoriza y eso va aplazando y aplazando y aplazando las semanas y para estas familias es muy difícil porque ellas están haciendo el duelo y entonces también entre más pasa el tiempo es la pregunta y el interrogante, no me aceptan esto, no me autorizan, no hacen el procedimiento y yo ya voy a llegar a empezar a sentir a mi bebé. Yo no me puedo conectar con mi bebé, yo necesito que esto se acabe pronto. Entonces, el sistema puede ser muy retraumatizante sobre lo que ellas están viviendo y por eso es tan importante movilizar la parte legal para que puedan acceder. Muchas de estas mamás deciden y para muchos con mucho esfuerzo hacerlo de forma particular porque el sistema enlentece tanto que al final muchas terminan buscando los medios particulares.
La mitad de estas pacientes desarrollan trastorno de estrés postraumático, un cuarto desarrollan síntomas depresivos al cuarto mes, tienden a mejorar con el tiempo, pero los síntomas regresan con cada aniversario, aniversario de la pérdida, aniversario del cumpleaños del bebé, aniversario de la fecha en que se enteraron del embarazo. 20% tienen criterios para trastorno de estrés postraumático a largo plazo. Y tener antecedentes de enfermedad mental o de trauma son un factor de riesgo para presentar estos síntomas. Se asocian a culpa, duda y estigma, que son también factores de riesgo. Que tenemos como factores protectores para estas pacientes? La aceptación, el apoyo social y el bajo estigma, como tener una red que las apoye y les acompañe durante el proceso. Y finalmente, creo que es importante hablar de una condición de vulnerabilidad que es el antecedente de salud mental. Ahí fuimos viendo que tener un antecedente de salud mental es un factor de riesgo per se para presentar síntomas mentales perinatales durante el embarazo y después de la pérdida. Entonces, es muy importante hablar de las pacientes con enfermedades mentales. Cuando las pacientes con enfermedades mentales son obligadas a continuar el embarazo, tenemos mayor estrés materno que se asocia negativamente con el rendimiento cognitivo infantil, que ya lo vimos previamente. Hay mayor riesgo de enfermedad mental durante el embarazo y mayores hospitalizaciones por salud mental. Y estudios son fuertes sobre el impacto de la enfermedad mental en el embarazo y lo que esto puede generar en el bebé. Entonces, quienes buscan la terminación tienden a tener peores estados de salud mental. Y muchas veces se asocia a circunstancias psicosociales de pobreza, trauma, violencia, abuso y maltrato infantil, abuso sexual y violencia contra la mujer. Este es un estudio que hicieron en Médicos Sin Fronteras. Desafortunadamente no tenemos estudios de salud mental en terminaciones del embarazo en Colombia. Y esto fue lo que encontraron, los efectos de la interrupción ilegal del embarazo. Es la quinta causa de mortalidad materna en todo el mundo y ocasiona la muerte de al menos 22,000 mujeres y niñas cada año. Es la causa de hasta el 30% de las emergencias obstétricas y la tasa de mortalidad materna es el 30% se complican, es la quinta causa de mortalidad, y en abortos que son hechos legalmente, la tasa de mortalidad es realmente el 0.6 por cada 100,000. Es mucho más riesgoso ponerse una inyección de penicilina que ir a una terminación voluntaria del embarazo en condiciones médicas legales. En Colombia se realizan anualmente 1.400 abortos a través de métodos no seguros y en diferentes instituciones de salud aún no se ha implementado la resolución, lo cual el Ministerio de Salud establece una línea operativa y técnica para que las entidades garanticen el acceso a la interrupción segura del embarazo, pero lo que hemos venido conversando y es que hay muchas trabas para poder llevar a cabo esto. En muchos casos, el enlentecimiento, la falta de orientación, la falta de conocimiento lleva a que muchas mujeres terminen buscando lugares clandestinos. ¿Cuál es la situación actual en Colombia? Hay un desconocimiento del nuevo marco legal por parte del personal de salud, lo que hace que también enlentezca el proceso. Hay una desatención al derecho y a la información por parte de las entidades, solicitud de requisitos innecesarios para acceder a la intervención, falta de respuesta tardía de las solicitudes, lo que hace que los pacientes al final o no lo lleven a cabo, tengan que buscar otras alternativas, el uso inconstitucional de la objeción de conciencia, como lo comentó Juan Carlos, a las interpretaciones restrictivas del marco legal, la falta de adecuación de los protocolos internos en las instituciones de salud y fallas en el sistema de referencias médicas y o violencia o tratos discriminatorios en los servicios de salud, que esto es terrible. Yo he tenido pacientes también con deseo de interrumpir por cualquiera de estas decisiones, con dificultades para buscar cómo. Ginecólogos que cierran puertas, yo no sé quién te va a hacer eso, yo no sé eso cómo se hace, eso no es conmigo, en esta clínica no es, y pues sabemos que esto pues es más, tiene consecuencias negativas para las mujeres. Pero, Alina, según lo que dijo el doctor Juan Carlos, esos médicos están infringiendo la ley cuando dicen eso. Exactamente. Exactamente, y eso yo creo que seguro lo vamos a discutir ahora y es cómo vamos buscando alternativas para que esto no pase y cómo vamos educando a los profesionales médicos también en la ley
para evitar estas cosas. Para terminar, tengo algunas consideraciones. Una es nuestra primera escuela de la vida es el útero. Es el primer lugar donde aprendemos a relacionarnos con el mundo y entonces que nos lleve a pensar esto, que implica que si esta es nuestra primera escuela y en esta primera escuela no somos deseados, ¿esto qué implica a largo plazo? La siguiente es que la enfermedad mental también es una exposición in útero. Tener síntomas mentales tiene unas consecuencias para el embarazo, para la salud de la madre, para la salud del bebé y sobre todo para el vínculo entre la madre y el bebé. El estigma nuevamente es una carga que puede definir el desenlace en términos de salud mental. Y lograr el acompañamiento emocional y en educación es fundamental para ayudar a transitarlo. Y era un poco con lo que cerramos la conversación anterior, y es que estamos haciendo también en educación y como nosotros como sociedad, en qué podemos trabajar en esto y cómo fortalecemos la educación sexual, la educación y prevención del abuso sexual, la educación en los derechos reproductivos, porque todo empieza desde la prevención. Y entonces, no sé si abrimos el espacio para discusión. Yo puse aquí 2 preguntas. ¿Qué rol tiene la sociedad y el sistema de salud en la salud mental reproductiva? ¿Y cuáles son las creencias más comunes sobre el impacto psicológico del aborto? Y esto cómo impacta la toma de decisiones personales en políticas públicas, en clínicas y legales. Bueno, tiene la palabra. Doctora Lina, Excelente conferencia, Lina. muy Pienso bien, que eres doctora la Lina. experta en este país en eso, pues no me cabe la menor. Gracias, San Francisco. Por Yo eso quería te hacer, decidí doctora Lina, una a esto. pregunta. Alina Uribe es la persona que nos va a orientar y va a generar un puente fácil de entender, didáctico, ameno para lo que íbamos a hablar. Muy bien. Gracias, San Francisco. Doctora Lina, El doctor Carlos Alfredo levantó la mano. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Bueno, es que yo tengo otro enfoque. Mi enfoque es, y no sé por qué no se toca ese enfoque también acá para verlo de manera más abierta. Pues es un enfoque que ve al bebé que está indefenso ante una... Sí, o sea, ¿qué tanto protegemos desde el punto de vista del derecho al bebé que está por nacer, en donde hay niños y niñas, hay mujeres también? O sea, en la muerte de mujeres no solamente está por las condiciones en las que puede llevarse el aborto, sino también todas esas niñas que mueren, el 50% calcularía yo, son niñas las que están ahí en el vientre, y no van a ser otro ser distinto que un ser humano. No existe posibilidad de que eso mute y sea un animalito, sino que es un ser humano el que está ahí en gestaciones como si fuera un niño chiquito. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, si hay tantas consecuencias desde el punto de vista psicológico para la mujer, porque hay que mitigar aquellas de cuando ya toma la decisión de hacer el aborto, ¿por qué no el acompañamiento para que pueda realmente vivir una maternidad eh, que sea grata? Siempre puede hacerlo, porque no una sociedad que pueda ayudar un poco en esto. Ya después existirá la posibilidad de hacer una adopción con otras personas. Entonces, el enfoque no debe ser solamente hacia el aborto y a ver qué hacemos ya para el aborto para que pueda continuar y para que se siga dando, sino también qué hacemos porque pueden haber algunas condiciones que son definitivamente extremas, pero qué hacemos para que no se vuelva algo rutinario, que sea simplemente una decisión que en cualquier momento es como si fuera una opción. Es como si uno estuviera tomando una decisión,
es tu cuerpo, pero es que espérate, que es que hay otro cuerpo ahí también. No es una decisión tan simple como decir, ese es un pedacito de mi cuerpo que yo quiero suprimirme, no es quitarme un dedo. Es un ser humano que hay ahí. Entonces, ese enfoque también me parece que tiene que ampliarse y tiene que ser conversado y discutido, porque no puede ser solo que la legislación siga en esa línea, sino que hacemos también con los que ven esta situación de una manera diferente, y somos todos los colombianos también. Existe una sociedad que es plural y que tenemos que verlo de otra forma, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista psicológico. Es lo que pienso, pues. Gracias, doctor Carlos Alfredo. Le doy la palabra al doctor Carlos Alberto, que la... Gracias, yo no soy doctor. Yo creo que hay un punto que es muy importante. Yo lo voy a dar con un ejemplo propio de mi caso, porque uno puede hablar de las cosas de uno. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá me sentó, y viera que ya soy un tipo madurito, ¿no? Aquí pongo la cámara. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá me sentó y me dijo esta frase, y me perdonan, somos todos adultos. Hijo, el que picha embaraza. Así que vos te vas a cuidar mucho de ir a tener un hijo no deseado. Si necesitas que yo te ayude dándote plata para que te cuides, para preservativos o eso, listo. Y si no, evita hasta lo máximo tener una situación de embarazo. Entonces, esa prevención del embarazo, salvo que hayan hablado en un momentico en el que me levanté, tampoco la vi como muy fuerte. Es que la educación es fundamental para que no haya abortos. Si no hay embarazo, no hay aborto. Si una niña entiende que se va a tirar la vida en un embarazo, pues obviamente producido por una relación sexual consentida. No hablemos de los casos de excepción, que esa es otra cosa. Pero yo creo que la parte preventiva es muy importante, y desde edades muy tempranas, porque entre otras cosas estamos en una sociedad en donde desde edades muy tempranas le están trabajando la ideología de género, pero cosas como estas no las trabajan. Esa fue la pregunta que hizo es Gloria. fundamental. Esa fue la pregunta que hizo Gloria al terminar la exposición del doctor Carlos. Digo, ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de la educación? Sí. Gracias, doctor Jaime. El doctor Felipe, perdón, Felipe no, Carlos, levantó la mano. Gracias, don Carlos Alberto. Bueno, Gloria, muchas gracias. Quería pedirle a la doctora Lina si por favor en primer lugar nos puede compartir ese material que me gustó mucho, y si por favor lo podemos socializar. Quiero que por favor me recuerde también el nombre del autor del libro, El acontecimiento, que tú nos recomendaste, que la verdad no tuve tiempo de anotar el autor. Annie Ernaux. Bueno, muchas gracias. Y quería preguntarte algo. Tú dijiste, el embarazo es una condición en lugar de fortaleza, como, no sé si te malinterpreté, me corriges, de cierta vulnerabilidad de la mujer desde el punto de vista de la salud mental. Nuestro esquema de salud está muy atento para velar por la mujer, y eso está muy bien en exámenes, en todo tipo de condiciones. ¿Será que la mujer también necesita algún tipo de acompañamiento desde el punto de vista psicológico durante el embarazo? No sé si las normas hablan de eso, y si nos puedes decir algo desde ese punto de vista, doctora Lina. Sí, desafortunadamente no. Desafortunadamente estamos muy pobres en políticas de salud mental en general. Acaba de salir una nueva ley de salud mental que creo que pronto va abriendo caminos, pero con respecto a salud mental de la mujer, estamos todavía en pañales, apenas tamizamos, es un momento de mucha vulnerabilidad porque hay muchos cambios hormonales, porque es una transición difícil para muchas familias, y entonces el riesgo de síntomas mentales es muy alto.
Hasta ahora el país cuenta con guías que obligan a hacer el tamizaje, pero una vez se hace el tamizaje no pasa nada más. No hay una ruta, acceder a servicios de salud mental es muy difícil, acceder a psicología es muy difícil, y la verdad es que sí se necesita ese acompañamiento. Entonces, si alguno sabe cómo movilizar esto, yo estoy a la orden, porque se necesita muchísimo. Yo tengo mi consulta llenísima y no sé cómo hacer. Yo soy educadora de profesionales de la salud, educadora de médicos en este tema, porque también sabemos poco sobre esto. Entonces es muy importante si le queremos dar como visibilidad. Con mucho gusto yo les puedo compartir el material. Si me dicen en dónde lo puedo subir o a dónde lo puedo enviar, yo lo comparto. Y con respecto a los... señor. No, por intermedio mío, me van a llegar, yo mismo llegará a todo el grupo. Ah, listo, perfecto. Yo quería y tenía mi manito levantada para hablar sobre esos dos primeros comentarios que yo creo que son tan importantes, porque es que al final esto que estamos hablando es la consecuencia de cosas que no estamos haciendo. Es apagar un fuego de una situación que debería ser, que debería tratarse de forma preventiva antes. Y entonces ahí creo que hay que fortalecer mucho en términos de prevenciones esas que estamos haciendo en términos de educación sexual, que era lo que hablaba, creo que era Jaime, cómo vamos educando a estos niños en qué es la sexualidad, cómo se le da el nombre a las partes sexuales del cuerpo, qué pasa cuando tenemos vida sexual. Y creo que otro lugar donde estamos muy pobres en educación es la prevención del abuso sexual, porque esa es otra de las consecuencias también, ¿no? Como sociedad, que estamos haciendo también para educar en prevención de abuso sexual. Porque al final así es que apagamos el fuego, a través de la interrupción voluntaria. Entonces, cómo trabajamos en educación desde la primera infancia, creo que es fundamental. Y lo otro es, creo que era Carlos, alrededor de la perspectiva desde el bebé, y entiendo de dónde viene esto, pero creo que también es la consecuencia, y es también nosotros como sociedad qué hacemos, que viene ligado a lo que estabas diciendo, Juan Carlos, y es qué estamos haciendo para estas maternas, cómo las sostenemos como sociedad, por qué están decidiendo terminar el embarazo, porque socioeconómicamente es difícil, porque no tienen apoyo, porque tienen que volver a trabajar y no tienen con qué sostener 5 hijos o 2 hijos, y nosotros como sociedad, ¿cómo apoyamos en eso? Yo que trabajo tanto en maternidad, es algo que se repite permanentemente en las madres, a nosotros nadie nos apoya, nos toca volver a trabajar, no tenemos red de apoyo, qué pasa en las vacaciones, qué pasa cuando... Entonces es también cómo empezamos a pensar desde la prevención. Gracias, doctora. Juan Francisco, sí. Sigue tú. No, quería solamente complementar las preguntas de Carlos y la intervención de Alina. Existe un concepto que seguramente Alina conoce, pero como ella ve adultos, no lo maneja en su génesis, que es algo que venimos trabajando con nuestro grupo de investigación, buscando medir este fenómeno, que es el fenómeno de la adolescencia abortada, que hoy no lo tocamos porque no estamos hablando del aborto de la adolescencia al embarazarse, pero sí tiene un punto de conexión con lo que preguntan. Yo pienso, y como decía el doctor Carlos Alfredo hace un rato, o Carlos Alberto, que uno habla de lo que sabe y de las experiencias que ha tenido, y dentro de lo que nosotros venimos trabajando en este sentido, nosotros pensamos que esos embarazos adolescenciales repetitivos de mujeres menores de 18 años, que lo estamos viendo mucho en estos últimos 5 o 6 años en la pandemia, venían antes, pero se ha vuelto como un fenómeno epidémico, que uno ve mujeres de 20 años con 4 y 5 hijos y con condiciones sociales deprivadas. ¿Hasta qué punto son las enfermedades mentales, no las que aparecen durante el embarazo en esta etapa de vulnerabilidad, donde pues Aline y yo conocemos muy bien cómo pasa, que también el trastorno bipolar está ahí manifestado, sino cómo la enfermedad afectiva temprana, la depresión del adolescente, la enfermedad bipolar heredofamiliar,
situaciones traumáticas que generan organizaciones limítrofes, bueno, una serie de elementos que aparecen en etapas inclusive previas a la posibilidad de reproducirse, que son seguramente la causa o el primer momento antes de la fase in útero, que nosotros con Felipe Guillén creemos que la enfermedad puede comenzar ahí también, la bipolar, ¿no? No el trauma y el aborto, sino la parte bipolar puede estar ahí asociada al trauma en embarazos no deseados, en mujeres adolescentes que han tenido múltiples embarazos y múltiples interrupciones voluntarias. Nosotros consideramos que esas pacientes tienen generalmente enfermedades afectivas, las menores de 18 años y también aquellas que cada vez que se embarazan en una rumba electrónica van a tener un aborto al mes y que lo hacen repetitivamente y que son pacientes nuestras en el consultorio desde otra perspectiva, no desde la maternidad, sino desde sus problemas de modulación anímica y consumo de sustancias y bueno, otras situaciones que llevan a estos embarazos no deseados, que las llevan a situaciones de aborto, donde se dan estas situaciones de estigmatización y todos estos riesgos médicos de los que acabamos de hablar. Y sí, se vulneran los derechos del bebé porque como vienen con una enfermedad mental que viene arrasando con todo desde la adolescencia, pues se impone la enfermedad mental sobre cualquier principio ético que tengamos sobre la gestación y en el embrión que está empezando a crecer o el embrión que se está terminando de formar, o aquel que ya está tratando de salir porque está encajado. Como lo quieran mirar, desde el punto de vista clínico, yo creo que la pregunta de Carlos, ¿de dónde arranca esto? Arranca en la génesis de enfermedad mental, inclusive en las etapas finales de la infancia y el principio de la preadolescencia. Yo pienso que ahí es donde habría que trabajar muchísimo con los papás y con las niñas para prevenir la expresión de enfermedades mentales en contextos materno-fetales, ¿no? Que podamos manejar la enfermedad mental en su génesis, en sus primeros episodios, y que los primeros episodios pudiéramos detectarlos antes de que las niñas durante episodios se embaracen de maneras recurrentes y múltiples y bueno, todas estas cosas que estamos viendo. Quería como comentar eso como algo muy anexo, muy conectado con lo que hemos hablado hoy, que seguramente pasa previo a que una mujer esté en una situación de aborto. Pero don Juan Francisco, y también los hombres, no solo las niñas, también los muchachos. Obvio, tienes toda la razón ahí. Tienes toda la razón. Claro, hombres que se tiran la vida porque embarazan mujeres tempranas. Claro, también eso está desde esa perspectiva. Claro que sí. Pero ellos no abortan. Sería ya otro tema. Tendríamos que mirarlo desde otra perspectiva. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que, pues, como yo lo veo, sí. Pues hay más cosas. Yo vivo en un pueblo. Este pueblo se llama Venecia. Venecia, Antioquia. Sí. La semana pasada me fui, yo ingeniero de sistemas, pero soy muy metido. Me fui con un grupo que se llaman Equipos Básicos de Atención de Salud, que está patrocinando el Ministerio de Salud. Sí. Los acompañé porque yo tengo una charla motivacional, estoy buscando ayudar un poco a cambiar la cultura, la forma de pensar de la gente en sus relaciones con los demás. Y uno ve matrimonios o parejas de adolescentes. O sea, son adolescentes y ya tienen 2 hijos. 18, Oye, Carlos, y habría que preguntarse si son primos, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos en Antioquia. La endogamia familiar es probablemente el problema más grande. No, y hay, o sea, que hay un montón de temas que tenemos hoy en Colombia. El otro, ¿saben cuál es? En un municipio de más de 12.000 personas, solo hay 24 mujeres embarazadas. Tenemos 2 veredas, las más grandes, en donde no hay presencia de niños menores de edad. O sea, no es solo el tema del aborto, que voluntariamente digan quiero sacar, que pues necesito que el bebé no esté, interrumpir el IVE, sino que tampoco están dando las condiciones de nacimiento. De acuerdo. Aquí hay un movimiento que lideran 2 personas de bastante edad, ellos ya son setentones, hablan de las masculinidades. Ellos dan cursos a los muchachos
sobre el comportamiento del hombre por fuera del machismo tradicional que se ha manejado. Uno ve esas actitudes de machismo y de sumisión en las familias campesinas que uno conoce, eso es tremendamente arraigado. El hombre es un opresor de la mujer y los hijos que hay que tener, ellos tienen los que sean capaces de sostener y más. Y Claro. aquí hay unas personas que trabajan con los adolescentes, los sientan y les dicen, hombre, ¿qué es ser hombre? El concepto de no andar teniendo hijos regados por todos los municipios, el concepto de respetar a la mujer, el concepto de ser responsables cuando una niña queda embarazada, porque es que la niña es la que recibe, la que queda embarazada y la que tiene que asumir absolutamente todas las consecuencias de un acto de dos personas. De acuerdo. Eso es lo más digamos, duro de este tema. ¿Ya? Gracias. No, Don Carlos Alfredo, levantaste la mano. Por cortar, pero tu intervención es muy exacta en que también a los chicos hay que intervenirlos y digamos que nosotros en lo que hemos trabajado de trauma infantil, que es en lo que estamos metidos, en la experiencia de estar expuesto a trauma infantil, estamos mirando las poblaciones de hombres, mujeres, todos, o sea, no estamos discriminando desde ninguna posibilidad, pero en este tema en particular, los hombres tendrían que tener también desde muy temprana edad una educación sexual más allá de la que le da el papá machista, ¿no? Que tú estabas mencionando, que transmite el mensaje machista y el vínculo donde se somete a la mujer que tú estás mencionando y que sucede sin duda alguna. Habría que trabajar en eso también, tienes toda la razón. Don Carlos Alfredo. Sí, gracias Alina, porque dentro de las varias preguntas que hice al principio, llegaste a una de ellas que era clave, que es, bueno, ¿y qué hacemos con la mamá que sí pudiera decidir continuar y ser una materna feliz? Porque también las madres es una gran realización de la mujer, realmente tener, y el papá, que también va a estar ahí, que también se va a ver realizado, porque van a conformar una familia, porque el punto central es una familia. Esa persona que van a ser, que está ahí simplemente dentro del vientre, va a llegar a dar una gran alegría también así no estén casados, va a llegar a dar una alegría a la mamá, si por alguna circunstancia, pues cualquiera haya sido la razón por la que hubiera quedado embarazada, también existe la posibilidad de que sea muy feliz independiente de la causa que la haya originado. Y también cuando en muchos casos pues tiene un cariño y un amor pues también como por ese esposo y ese esposo también ve un derecho de ser papá y quiere también que ese ser pueda nacer. Gracias por haber contestado esa primera parte de la pregunta, pero hice otra y no hemos contestado porque de pronto nos hemos ido por otro lado y es que está bien, me parecen muy bien los temas que se están tocando, pero sí me inquieta que toquemos el tema porque me parece así de importante. Tan importante es la mujer embarazada como el hijo que va a tener. Y el derecho del hijo que va a tener es un ser humano. Y ese ser humano es un hombre y una mujer. Entonces hay tantas mujeres que mueren, muchas más mujeres mueren por el aborto de la niña que está ahí adentro del vientre, más que las mujeres maternas que por una condición no apropiada para poder tener ese aborto, pues tiene una condición de riesgo. Entonces, quisiera el enfoque al niño que está ahí y cuál es la defensa desde el punto de vista legal que puede hacerse, qué podemos hacer como sociedad para realmente defender a ese ser humano que está ahí adentro. Que es como uno decir, ¿verdad? De verdad, para mí y para muchas personas en Colombia y en el mundo, uno puede hacer un paralelo. ¿Qué diferencia hay entre un niño que nace y un niño que está en el vientre, independiente del tiempo que lleve de gestación? Porque finalmente es un ser humano, solamente que está más pequeño. Es como uno decir, no es un ser humano un bebé que todavía no camina, pues, o no es un ser humano, una persona que todavía le puede faltar el desarrollo de un poco más de su cerebro, de sus pulmones, cuando él sigue ya como creciendo. ¿Qué diferencia hay entre un hijo o hija, una persona humana,
y que uno pueda tomarla, o sea, como sociedad, la única forma de legislar es ¿cómo ayudamos para que la interrupción voluntaria del embarazo se dé? ¿Cómo hacemos para sociedad realmente cuidar a ese ser humano que está ahí? Porque es indefenso. No tiene quien vele por él. Es como un niño chiquito. ¿Quién vela por él? ¿Quién vela por esa? ¿Qué derechos tiene? Yo sé que está incipiente el derecho, pero en las constituciones está, en nuestra constitución está, respetar la vida desde la concepción, pero no ha tenido el suficiente desarrollo legal. ¿Qué hacemos con el desarrollo legal? ¿Qué hacemos con el desarrollo para que esa persona tenga el derecho a existir? Principal derecho de la vida que tienen todos. Y esa persona es una mujer y es un hombre. Don Carlos Alfredo, estoy 100% de acuerdo con usted. Para mí, el niño, el bebé, el por nacer, tiene derechos. Pero yo quiero hacer dos interpelaciones. Primero, el hombre también aborta. Puede que no lo aborte físicamente, puede que no sufra lo que sufre la mujer, pero el hombre que realmente, vamos a suponer, quiere tener ese hijo, no porque violó a la otra, y la mujer toma la decisión de abortarlo sin tenerlo a él en consideración, eso es una pérdida para él tenaz y a nivel psicológico o psiquiátrico, como ustedes lo deben haber visto muchas veces, el sufrimiento de ese hombre es bárbaro, ¿sí? Lo digo porque tengo una experiencia muy cercana, ¿sí? De una mujer que decidió abortar a su hijo que porque el novio no iba a volver con ella. Ni siquiera lo contó, simplemente lo abortó. Y la otra cosa que quiero dejar se las voy a contar como anécdota, pero que es para mí muy, muy valiosa. Yo fui orientadora de Kumon. Kumon es un método japonés para enseñarle a los niños a aprender español, a aprender idiomas y a aprender especialmente la matemática, ¿sí? Cuando a mí me dijeron, sea orientadora de Kumon, yo dije, pero es que yo no sé matemáticas, yo no sé. No se preocupe, no las tiene que saber. Solo sea orientadora de Kumon. Ponga a los niños a que hagan sumas y restas, sumas y restas, sumas y restas. Yo me encontré con la sorpresa más grande del mundo y se lo digo hoy en día a muchos de mis pacientes, cuando los veo enfrascados en algo, les digo, mire, usted nació perfecto y llegó a este planeta perfecto. Las enfermedades que hayan venido de herencias y cosas de otro paseo, pero usted nació perfecto y con todas las posibilidades de sostenerse en este planeta. Encontré que los bebés, o no encontré, vi lo que debía haber visto, es que los bebés nacen absolutamente con todo el conocimiento que necesitan. Ejemplo, usted coge un bebé y le muestra sin querer 5 dulces en la mano, se los pone en la mano y se los muestra, pero dice, uy, esto es mucho para darle, y quita los dulces y le entrega uno. Ese bebé llora de inmediato, porque él ya sabe contar, además el bebé trae la matemática lista, él sabe contar. Y ese niño no deja de llorar hasta que no le ponga los 5 dulces que vio al principio. El bebé le dice a la mamá, estoy llenito, no me des más, ya no me cabe más comida. O sea, el bebé es una persona que canta hermoso, pero entra al colegio, deja de cantar, porque se nos metió en la cabeza que había que enseñarle, no orientarlo. Cuando yo fui orientadora de Kumon me dijeron, no enseñe matemáticas, solo oriente, no más. Yo cogí un niño muy pequeño que no había llegado a la fracción. Empezó a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. El colegio no le había enseñado fracciones. Entonces, cuando él llega a la fracción, yo dije, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿cómo le presento un cuaderno de fracciones si él ni siquiera al colegio se las ha dado? Pero yo hice caso a lo que me dijo Kumon y me dijo, no les explique nada. Entonces yo le presenté el cuaderno al niño, el niño se asustó al ver esos gráficos tan raros. ¡Ay! Yo le dije, no, no te asustes. Dime qué ves ahí. Él mismo dijo, este por este más este, sí. Ya, fue y se sentó e hizo la fracción sin que yo siquiera se lo explicara. Nosotros hemos olvidado la capacidad profunda que tiene el ser humano de saber
de deducir, de recrear, de hacer las cosas y de entender. Lo que decía Carlos Alberto, esa mamá que te dice a ti, es que entiéndalo, si usted va a estar con una mujer, la puedes embarazar. ¿Sí? Eso lo dice una mamá porque lo tiene ella, lo tiene claro y lo puede soltar, ¿sí? Pero ahora las niñas llegan y les preguntan qué es el bebé en el vientre, como hablabas, Carlos Alfredo, cuál es la diferencia entre un niño nacido o un bebé, y esas niñas contestan unas cosas horribles, que eso no es nada, que eso se puede sacar de ahí y ya. La gran inquietud que les dejo, volvemos otra vez a la parte de educación, es que nosotros queremos enseñar lo que los niños ya saben, o lo que las personas ya saben, pensamos que no saben. Por ejemplo, cuando entran al español, que les da tanta dificultad y pierden la materia, el español y la matemática la pierden, son el mismo idioma, solo que uno se escribe con números y el otro se escribe con letras, pero es el mismo idioma, el mismo de la música. Entonces, cuando empiezan al español, el muchachito ya habla, tiene todo lo que el español debe él tener, pero ya se lo enmarcan en verbos, sujetos, sustantivos, predicados, no sé qué. Y él ya no sabe qué hacer con lo que ya sabía. La matemática es igual, él ya sabe multiplicar, restar y dividir, pero como él no sabe, porque eso es lo que yo creo, él no sabe, le voy a enseñar a sumar, vea 1 más 1 es tanto, o le voy a enseñar a cantar, los pollitos dicen pío, pío, y el muchito pierde la capacidad de tener musicalidad porque la olvida. Les dejo esa inquietud. Qué pena que me demoré tanto. Alina, y también a Juan Francisco, ¿cómo empata todo esto con los nacimientos no deseados? Perdóname, Héctor, ¿con respecto a qué? Con los nacimientos no deseados, con los hijos no deseados. ¿Cómo pasa lo de salud mental? ¿Cómo empata sí, estábamos hablando del aborto como desde el punto de vista de proteger Al recién nacido, digamos que desde los estudios hay dos cosas que se evalúan, y uno es las muertes maternas por la intervención ilegal del embarazo, y es que ahí pues no perdemos una, sino perdemos 2 vidas. Entonces muchos estudios se centran alrededor de eso y de cómo, como se hablaba, como que no hay un sí o no, sino cómo logramos proteger al máximo a toda la población. Entonces, en la medida en la que se legaliza, ayuda un poco a que las intervenciones no cobren vidas de mamá y bebé, porque es la pérdida de 2 vidas. Y lo otro que se habla mucho y se pone a la mesa en los estudios son los efectos a largo plazo del recién nacido, y es pues la consecuencia de vivir en un hogar, que es que yo creo que es muy difícil tener un solo punto de vista, porque todas las familias tienen una razón del por qué están decidiendo terminar el embarazo, y no todas las familias lo hacen desde el mismo lugar. Y entonces creo que la individualización del caso es muy importante, y entiendo que en términos legales es muy difícil como poder ver la particularidad de cada familia, pero es también cómo también qué tipo de vida se va a escoger para ese niño, que en caso de que se esté previniendo de las mujeres que lo vimos ahí, de algunas de las causas que llevan a desenlaces difíciles para esos niños: hogares de abuso, hogares de maltrato, situaciones de abuso sexual, situaciones de negligencia. Y entonces hablan un poco también de cómo protegemos esas vidas futuras de esos desenlaces, y yo creo que volvemos a lo mismo, y es la prevención, ¿no? La prevención del embarazo desde un lugar, la prevención y el manejo de la salud mental, como decía Juan Francisco, para evitar embarazos no deseados en poblaciones con salud mental, pero también en caso donde se quiera
o se pueda educar en continuar el embarazo, es que estamos haciendo también desde ahí, cómo se están acompañando. Yo no conozco mucho sobre cómo son los procesos de adopción, si son de fácil acceso, si una mujer decide que no quiere tener ese bebé, qué tanta educación, información hay sobre eso, que volvemos nuevamente como a esos planes de quedar en embarazo. No sé si contesto a la pregunta, Héctor. Sí, está bien. Perfecto. ¿Qué otras preguntas tenemos? Por parte mía, yo creo que la verdad, 4 personas muy competentes, Gloria, Alina, Juan Francisco, Felipe, una gran experiencia interdisciplinaria sobre un tema que es un poquito complejo, o muy complejo, muy humano también. De verdad que una gran experiencia muy enriquecedora para mí haber estado aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias. Es un cartel de lujo. Excelente, muchas gracias a todos por haber asistido. No, gracias a ti por la invitación, Héctor Darío. Espero verte pronto y gracias nuevamente a Lina y a todos los participantes. Y bueno, ya nos sentaremos con el doctor Carlos, con Juan Carlos, alias Felipe. Nos sentaremos con el doctor Juan Carlos para mirar lo de la ponencia de CBD, a ver cómo yo les puedo también regalar un poco del perfil clínico de eso en Colombia, que pues tuve la posibilidad de estar 3, 4 años trabajando en eso duro y parejo, como para mostrarles la evidencia, lo que hicimos, lo que se hace, para qué sirve, si realmente eso tiene algún sentido que en Colombia se haya legalizado de esa forma como está el sistema ahorita. Yo creo que ahí es donde está el tema que tendríamos que mirar con el doctor Juan. Es, bueno, listo, está la regulación, está todo, pero eso no está andando, eso no anduvo. Toca mirar qué pasó ahí entre dicho y hecho. Hubo un trecho muy largo, las empresas se quebraron, bueno, es un desastre. Pero vamos a hablar de la parte legal y de la parte médica, dónde se encuentran y probablemente dónde chocan y dónde hay puentes rotos en el sistema para poder ejecutar eso bien. Bueno, muy bien. Muchas Una feliz gracias. noche. Feliz Muchas gracias. noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Qué pena, Juan Carlos, Felipe. Una feliz noche para todos.